Aquí dice que eres soltero, que no mantienes a tus padres, que no tienes amigos, además de tu historial. Pues parte de una inquietud que teníamos Claudia Garibaldi y yo, la guionista, de contar historias de personajes solitarios y tratar de conocerlos un poco más allá de lo que mucha gente no quisiera conocerlos. Nos interesaban personajes que estuvieran en un oficio un poco distinto, o sea, que el oficio tuviera un entorno hacia ellos. Entonces, hace muchos años, al iniciar, pues pensábamos en la opción, por ejemplo, de un velador. Después cambió, yo en algún momento dado pensé en la posibilidad de que fuera alguien que trabaja en la tintorería, por las posibilidades de tener el contacto con las prendas, y ahí empieza un interés, ves a las personas, por lo menos, no sé si ahora, pero hace tiempo se dejaba hasta las direcciones. Entonces era como un lugar donde podía alguien poder acceder, seguirlos y meterse les causa interés conocer sus espacios y meterse a ellos y conocerlos a través de sus espacios y de sus objetos, y ya, partiendo de una timidez y de la soledad. El personaje de Julio no le interesaba tanto establecer como un vínculo directo. Él se siente muy cómodo estar allá al fondo, en la tintorería, observando a las personas, y ese fue como el punto de inicio, ¿no? Siempre como un reflejo de cómo estamos los que estamos generacionalmente ya más cercanos hacia los 40, pues ya nos planteamos muchas cosas sobre la soledad, sobre el compromiso, sobre estar acompañados, y cómo hay gente que vive o sufre estas etapas, ¿no? Creo que en el caso, por ejemplo, de Claudia Garibaldi, a ella le gustaba mucho el mundo cortasariano. Ahí hay algunas referencias y guiños, que eso es muy de su parte. Pero creo que a ella y a mí nos topábamos a veces con más referentes literarios del tipo de personajes que estábamos buscando, que en cine, a nivel de profundidad, de poder conocer más el mundo interior de las personas. En algún momento ya más avanzado, por ejemplo, Julio y yo planteaba cómo sería su relación con su padre, y entonces para mí la segunda novela de Josefina Vicens fue muy importante, porque pues es un reclamo al padre franco y directo, y cómo esa era una referencia sobre la masculinidad que tenía el personaje de Julio. Y no era tan tácito de nosotros de estar, esto es por esto, pero siempre estuvo ahí, y en el trabajo con los actores también, pues yo los ponía a leer poesía al inicio del casting para escucharles la musicalidad de sus palabras y de cómo podían verbalizar ciertas figuras o ciertas imágenes generadas a partir de un texto también, ¿no? Y solo eso sirvió para construir mucho del mundo interno, y ya de ahí ya tener más perfil de los personajes, porque no son personajes que se expliquen mucho qué es lo que tienen. Se sugiere, se intuye, pero no tienen un momento, las demás personas no los escuchan a ellos, entonces no hay manera de que ellos digan, esto es lo que me pasa. Yo quise hacer el casting porque para mí era importante el contacto directo desde un inicio con los actores, y también nunca me gustó querer ver a muchas personas, como acotarlo a un tipo. En un momento yo partí de cómo eran los personajes, y a partir de ahí pensar en quiénes podrían interpretarlo. Para el caso de Julio, pues es un personaje que visto desde afuera puede ser muy gris, tiene que tener la peculiaridad que es alguien que te puede estar siguiendo durante algunas calles y tú no te das cuenta, entonces no puede llamar tanto la atención. Sin embargo, tiene que tener mucho ángel, porque en realidad pues es tímido, y eso es una característica difícil de encontrar. Gil González, el director de Los Hámsters, que yo hice el diseño sonoro de la película, él fue el que me dio un poco como esa guía diciéndome, José es el que tú necesitas.
Y skypeamos porque José estaba en Tijuana en Mente Revolver y después ya lo vi cuando terminaron, lo vi acá junto con Florencia y tal cual él fue el indicado. En el caso de Florencia, yo hice sonido en Los días más oscuros de nosotras, de Astrid Rondero, y lo que me gustó mucho de Florencia, que aparte es extraordinaria actriz, es la capacidad camaleónica que tenía y que sentía yo en el guión, ya no tanto en la filmación resultó, pero en el guión sentía importante que ella pudiera ser muy camaleónica, muy fácil, sin tener que sobreproducir mucho, que fuera de una manera más natural. Y esa sí fue, para mí fue muy claro que ella era una buena opción. Y así con los demás, Joana Murillo interpreta a Sofía, Ernesto Álvarez a César, y Marta Claudia Moreno la casera, y otro personaje importante es Laura Deita, que interpreta a Glenda, que es la jefa. Yo necesitaba ese personaje, es el único que tiene carga de humor y cinismo y cierto grado de complejidad, que para mí desde la época de estudiante yo tenía presente a Laura Deita y creo que fue la primera que puse en una carpeta y esa sí, no vi a nadie más, pero mí era Laura Deita. Yo creo que siempre es complicado filmar con muchas escenas de noche, ya sea en interior o en exterior. Creo que algo que fue fundamental es que yo no quería tener mucha carga de trabajo. O sea, pensamos una película que tuviera lo más holgado posible. Ese fue como el mayor consejo que varios coincidieron, amigos y amigas con los cuales trabajé, o que, aunque no haya trabajado, pero que ya habían hecho su largometraje, me decían: el tiempo es lo más valioso. Prescinde, si es necesario, de los juguetes, del tiempo no. Entonces teníamos mucho tiempo para preparar bien las cosas, filmábamos poco cada día porque queríamos cuidar mucho los detalles, y por ejemplo muchas escenas de interior de noche pues eran filmadas en día, entonces pues requiere un tiempo cubrir todas las ventanas e iluminar, y si tienes mucho por filmar es como darte un balazo en el pie. Y eso, si ya tienes mucha experiencia, pues lo puedes sobrellevar, pero en una primera película me parecía importante que cada quien tuviera el tiempo que necesitara, y también yo, por supuesto. El brinco de sonido a dirección no fue tan complicado porque en realidad, y esto lo digo sin ninguna pena, quien escucha directamente cómo se están siendo dirigidos los actores es el sonidista. O sea, en estos momentos donde llegan los directores y están dando indicaciones precisas, el único que lo puede estar escuchando es quien está escuchando, a veces el sonidista o otros miembros, pero no muchos. Y yo tuve masterclasses en cada rodaje que estuve, con Claudia Sanluz, con Rodrigo Pla, con Mariano Varo, con Julio Hernández. A todos les aprendí algo, veía cómo reaccionaban, y pues fue un complemento y digamos un posgrado de escuela que para mí tenía muchas armas y sabía cómo llegar más preparado como director. En el caso de sonido, y en concreto en esta película, Julio se mete a los espacios cuando están abandonados, por así decirlo, solos, y entonces él tenía que reaccionar a lo que sonaba. ¿Cómo suenan los espacios abandonados? Pues en realidad suena el carrito que está pasando, los tamales, lo que fuera. Yo le pedí a José que él reaccionara in situ en el set a lo que sonara. Muchas veces esto no se registraba bien por el sonido directo, pero se sustituía después. Yo sabía que se podía sustituir o inclusive crecer. Entonces hay muchos momentos donde José está reaccionando a un mundo fuera de cuadro, un espacio negativo, pero que está vivo y que está sucediendo, y que sonoramente se complementaba. Y de oficio, pues obviamente estaba obligado ética, moralmente, a respetar mucho el sonido directo, porque pues es lo que yo quisiera hacer. Siempre pensé en hacer la película donde, si yo fuera alguien del otro oficio, se sintiera respetado por su trabajo. Y principalmente pues en sonido en escoger las locaciones que no fueran tan ruidosas, en que si teníamos que esperar un rato a que dejaran de
martillar en una obra aquí al lado o serruchar, pues esperar un poco, hacer otra toma, todo lo que fuera necesario para que quedara bien. Yo creo que si se dan chance encontrarán muchos puntos en común con algunos o inclusive todos los personajes, porque al final todos de alguna manera viven en momentos su soledad, cada quien lidia de otra manera, y creo que es una película que le habla mucho a mi generación, un poquito abajo también y un poquito arriba, ¿no? De cómo estamos lidiando con la soledad en realidad, y que poder dar chance de poder escuchar y conocer a las demás personas, no juzgar a la primera, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Axel Muñoz Barba, director de Noches de Julio. Los invito a ver Noches de Julio a partir del viernes 27 de septiembre aquí en la Cineteca Nacional.